Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la incorporación de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula de clases. Este es un video que se los había quedado debiendo a los docentes del municipio de Puente Nacional. Yo había hecho una charla unos meses atrás y bueno, acá está el video prometido. Pero antes de comenzar quiero que hagamos un análisis de qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vemos que hay tres palabras que lo conforman: tecnologías, información y comunicación. Entonces la base de toda esta tecnología o de todo este auge, inicialmente es la comunicación. Cómo nos comunicamos nosotros verbalmente, no verbal, a través de sonidos, a través de señas, en fin, una infinidad de cosas. En este caso, los niños, que son los, digamos, que más que reciben la información con respecto a este tema, pero hay una gran dificultad pues en esta materia, debido a que a los docentes pues tampoco los capacitan en las tecnologías o no están bien actualizados. Les dan las herramientas tecnológicas, pero no le enseñan a cómo utilizar esas herramientas. Lo otro es la información, que ya pasamos en esa era, que es, como su nombre lo indica, la información que le damos a las personas o a los alumnos, y las tecnologías es los dispositivos que utilizamos para llevar a cabo, a través de la comunicación, una buena información en el aula de clases. Para ello vamos a incorporar, digamos que tres ítems de la historia, o tres épocas de la historia, en el cual yo resumo todo lo que tiene que ver con tecnologías. Inicialmente estamos en la era industrial, después pasamos a la era de la información y ahorita estamos en la era del conocimiento. Vamos a ver el primer ítem, en la era industrial. En la era industrial antes pues era común conseguir un trabajo o ir a una aula de clases, en el cual el docente les explicaba, en este caso a través de un ábaco, como lo muestran ahí, digamos la suma, resta, multiplicación, división, entre otras cosas. Y en esta época pues era muy bonita en el sentido de que era la era industrial. ¿Y era industrial por qué? Porque se crearon muchísimas industrias, y en el cual las personas conseguían un trabajo y se pensionaban. Digamos que esto yo lo quiero colocar como de anotación, para que eso le enseñen a los niños también en el aula de clases. En la era industrial pues utilizábamos, si recuerdan los que alcanzaron a utilizar la máquina de escribir, yo lo hice cuando estaba en el año 97, estaba en el grado séptimo, y nos enseñaron a utilizar esta máquina de escribir. También habían unos juegos en la era industrial como Tángara, en el lado izquierdo de la pantalla, así como lo muestro, y como lo ven en la otra imagen, asaltar el lazo. Habíamos pues, es una forma de jugar y de divertirse entre los niños en la era industrial. Después, ahorita estamos o pasamos después a la era de la información. Ahí coloco pues otro tipo de juego. Una Bimula, si todos lo recuerdan, es un juego pues muy chévere, que uno se divertía bastante y duraba mucho tiempo en la calle haciendo, o bueno, practicando este juego. ¿Qué más veíamos en la era de la información? Empezamos a ver los videojuegos, en este caso como este videojuego del Family Computer, que se llamaba Family. Y aquí ya pues había una interacción, digamos que mayor, entre el niño y la máquina, ¿sí? Ya había un poco más de información. También nació pues lo que era el computador, pues ya venía iniciando desde anterior, pero ya eso más a manera comercial para las personas, y ya teníamos un acceso más bueno. Acá yo tuve mi primer computador también en los años 99, fue el primer computador con este sistema operativo de Windows 95. Digamos que fue el primer acceso o sistema operativo más comercial para las personas, y fue de gran utilidad en la era de la información. Es decir, podíamos tener acceso a cierta información que antes no se podía. Antes tocaba ir a una biblioteca para acceder a cierta información, y era, digamos que la única forma de obtenerlo a través de periódicos y otras cosas. Pero pasamos a la era de la información, en el cual ya teníamos acceso a, digamos que, diferentes periódicos, diferentes informaciones o diferentes cosas que yo podía obtener
a través de internet. Empezaron ya a salir los nuevos buscadores como Altavista anteriormente, y ahí podía yo, digamos que buscar cierta información y encontrarla de una manera más fácil, más rápida, pero pues digamos que hasta ahora había poca información en internet los que pues lo podían utilizar o tenían el conocimiento para hacer. Y ahora llegamos a esta época de la historia que se llama era del conocimiento. Es decir, antes había poca información o poco acceso a la información, ahora hay demasiado acceso a la información y ahora te toca tener el discernimiento o saber o la capacidad de conocer cuál es la información que realmente es verídica, porque hay demasiado, o sea, ahorita es exceso de información y debemos tener ya en la era del conocimiento, valga la redundancia, el conocimiento o la capacidad de discernir o de detectar la información correcta. Entonces sale, por ejemplo, al lado izquierdo acá que yo muestro un computador portátil y un smartphone. Entonces los dispositivos tecnológicos no son malos en sí, porque muchas personas critican la tecnología como si la tecnología fuera mala en sí. Yo siempre les pongo un ejemplo y en la capacitación, en esa charla yo les hice un ejemplo, que si un cuchillo era malo o bueno. Entonces la gente pues empezaba a conversar y yo decía lo siguiente: un cuchillo es malo de acuerdo al empleo que yo le dé. Si yo lo empleo, si una persona lo emplea para herir a otra con esa herramienta, pues estoy generando una acción mala. Si yo utilizo ese cuchillo para cortar carne, pues estoy dándole la utilidad necesaria para eso. Entonces la herramienta no es mala ni buena en sí, sino depende del uso que le demos, y esto quiero aclararlo muy bien. No es malo el dispositivo en sí, el celular o el móvil no es malo, los medios sociales no son malos en sí, sino es el uso racional que le demos a la herramienta. Entonces no quiero que le den una mala imagen que porque salió un celular o salió un móvil, entonces ya eso está mal. No, estamos en la era del conocimiento en el cual tenemos acceso a mucha información, pero también tenemos que tener la capacidad de dar un orden a cómo y cuándo utilizamos eso. Y para ello juega un papel muy importante los padres en darle orden a sus hijos, o los docentes en darles orden a sus alumnos en utilizarlo moderadamente. Entonces, por ejemplo, salieron las tablets, los televisores que ahora se los permiten a los docentes para que ellos puedan enseñar a sus alumnos con base a lo que tienen. Es decir, no es negarles, no es darles una orden de que no se pueden sacar los dispositivos tecnológicos, sino más bien integrar esos dispositivos tecnológicos como el celular, utilizarlos de una buena forma en el aula de clases. Es decir, en vez de prohibirles porque ven que eso no va a ser posible o no es recomendable, porque los niños hoy en día son más dinámicos, ellos no van a hacer caso. Entonces finalmente yo tengo que integrar ese conocimiento o adquirir ese conocimiento con las herramientas tecnológicas y aprender con ellos a utilizarlos de una buena forma, enseñarles que se pueden utilizar y se pueden apalancar, obtener un rendimiento, dinero, capacitación con esas herramientas sin darle un mal uso, sino darle un buen uso, pero en compañía, eso va en compañía, no solamente de los docentes, sino de los padres de familia, porque le dejan toda la responsabilidad a los docentes. Los medios sociales son utilizados y se pueden utilizar de una buena forma, al igual que estar en una red social. Perfecto. Esta es una forma, esto es un gran ejemplo de una docente enseñándole a sus alumnos a cómo se utiliza esta herramienta para hacer cierta búsqueda en un navegador, en las tareas que necesiten, para que ellos de manera más inteligente lo puedan utilizar y lo puedan dar, digamos, un buen aprovechamiento. Como ven acá en esta aula de clase, en esta imagen, muestra cómo un docente imparte cierta actividad o cierta imagen utilizando las herramientas tecnológicas de buena forma hacia sus alumnos para llamar la atención, porque ahorita los niños pues son muy dinámicos y se pueden dispersar si ellos no obtienen como esa motivación suficiente o el agrado suficiente con la herramienta que están utilizando.
De la misma forma, si el docente no es capacitado para utilizar esa herramienta, pues el docente también se va a sentir frustrado y no va a querer hacer, digamos que la capacitación utilizando estas herramientas tecnológicas. Entonces, como lo dije al principio, ¿qué es las TIC? Tecnología, información y comunicación. La base es la comunicación, porque si nos comunicamos bien con los niños o con las personas, pues hay un verdadero aprendizaje. Si le damos la información correcta a través de obtener el conocimiento, ellos van a poder aprender cada vez de una mejor manera utilizando la tecnología. Existen muchos puntos Vive Digital que se están impulsando en todo Colombia. Y bueno, les voy a hablar de particular en donde yo estoy ubicado, en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, en Colombia. Hay muchas partes que las personas pueden aprovechar, sus padres ir con sus hijos a que les enseñen y lo están haciendo de forma gratuita. Hay muchas partes que lo hacen y es solamente utilizar la herramienta, por ejemplo utilizar Facebook para mirar cuándo hacen cursos gratuitos totalmente que les va a servir a sus hijos no solamente para el estudio, sino para un trabajo futuro. Ahorita los estudiantes no quieren entrar en un trabajo, sino hacer su propio emprendimiento. Y esta herramienta es fundamental para esta era de la tecnología. Ahorita existe lo que es el teletrabajo, yendo ya un poquito más hacia el alumno ya universitario que ya quiere salir y quiere expandir su conocimiento. El teletrabajo existe en su conocimiento, por ejemplo, si ustedes saben tocar guitarra, si saben tocar un instrumento, si saben cocinar, si saben utilizar X herramientas, si saben cualquier tipo de profesión, lo pueden volver un negocio o su propio trabajo utilizando estas herramientas tecnológicas. Yo quiero que te hagas una pregunta y es la siguiente: ¿qué locura hiciste o hizo cuando era niño? Recuerda, ¿qué locura hiciste cuando era niño? Recuerda que tú fuiste alguna vez niño. ¿Qué locura hiciste? ¿Te escapaste de tu casa? ¿Fuiste sin permiso a un lado? ¿Utilizaste cierta herramienta que te prohibieron? Recuerda que tú fuiste un niño alguna vez. Y de la misma manera tienes que empezar a comprender el comportamiento también de los niños. Que los niños de ahora aprenden más rápido que los de antes. ¿Y por qué? Porque tenemos todas unas herramientas. Lo importante es saber utilizar estas herramientas para enseñarles y darles el uso adecuado de las mismas. Aprender a involucrarnos en la enseñanza. Este es un papel importante y fundamental en el aprendizaje de los niños. Muchas veces los enviamos al colegio o a la universidad esperando a que el docente o el instructor le enseñe cosas que debe aprender en su casa, en su hogar, ¿sí? Como el compartir, como el aprender, ¿sí? Como el comunicarse, que es parte de las TIC, tecnología de la información, y la comunicación, que es lo más importante, para obtener buena información utilizando la tecnología. ¿Por qué creen que los niños aprenden más rápido? Esta es una de las preguntas que yo les hice en el auditorio. ¿Por qué crees tú que un niño aprende más rápido? Dicen que los niños aprenden hasta los 10, 12 años, sí, el mayor aprendizaje. Pero ¿por qué realmente es ese aprendizaje? Yo les hacía esta pregunta a los docentes. ¿Por qué creen que un niño aprende más rápido? No es por ser niño solamente. Yo les tengo la respuesta. Es porque un niño está abierto al aprendizaje. Y por eso él pregunta todo. Él dice, ¿y por qué mamá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de esa pregunta? Es porque ellos están buscando una respuesta. Ellos están aprendiendo. Y cuando nosotros, los adultos, nos volvamos como niños, pues vamos a aprender más rápido. Porque cuando crecemos empezamos a tener cierto conocimiento y mucho de ese conocimiento yo le llamo conocimiento basura. Y como ya creemos saberlo todo o muchas cosas, entonces no estamos abiertos al nuevo conocimiento. Y eso es lo que tiene el niño. Por eso debemos volvernos como niños en el sentido de estar abiertos al nuevo aprendizaje. En este caso, el aprendizaje de la tecnología. Espero que les haya servido mucho este video. Esto es un resumen pues muy corto de 4 horas de charla, pero cualquier tipo de pregunta no olvides escribirme en la parte inferior
No olvides suscribirte a mi canal, escribirme qué otras cosas quieres aprender, algún tipo de herramienta utilizar. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video.